Dijeron que se moriría de frío. Lo que encontraron días después fue impactante. Condado de Gallatin, Montana, invierno de 1995. Con las alertas del Servicio Meteorológico Nacional sonando en todas las estaciones de radio, los residentes de las zonas más altas comenzaron a evacuar. Fue la peor tormenta pronosticada desde 1978. En medio del frenético movimiento de camionetas cargadas y ventanas reforzadas, un hombre caminaba solo cuesta arriba, cargando tablones de madera y una pala. Mientras sus vecinos buscaban refugio lejos, él parecía estar haciendo lo contrario. Si quiere morir, que muera en silencio, murmuró uno de los residentes mientras observaba la escena desde su ventana. El viento arreciaba. La temperatura ya había bajado de 15 grados. 2 días después, helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaron la zona en busca de supervivientes. Cuando localizaron un túnel excavado en la nieve y lo vieron salir de él con una taza de té caliente, nadie entendía cómo seguía vivo. El pueblo de Bridger Bowl, una pequeña comunidad a las afueras de Bozeman, funcionaba en silencio y con previsibilidad. Casas de madera con chimeneas activas, cazadores experimentados y hombres que aprendieron a cortar leña incluso antes de aprender a conducir. Allí, el respeto se medía por cuántos inviernos había soportado alguien o por cuántas cabezas de ganado había perdido a causa del hielo. La mayoría de los hombres del lugar eran directos, trabajadores y discretos, pero entre ellos había un nombre que no se mencionaba a menudo. Cuando surgía en las conversaciones, siempre tenía un tono escéptico, casi cómico. El chico del refugio, ¿verdad? Se había mudado allí 2 años antes desde Spokane, Washington. Se sabía poco de él, salvo que había comprado un terreno aislado en una ladera donde el viento era implacable. Es un tipo extraño. Pasa más tiempo con los libros que con la gente, dijeron algunos. Nunca participaba en las reuniones del consejo local. No asistía a las cenas comunitarias. Nunca cazaba. Cuando nevaba, en lugar de seguir la tradición reforzando el techo y asegurando el diésel para el generador, se le veía recogiendo ramas delgadas, cavando hoyos y estudiando planos arquitectónicos rudimentarios en el puesto del mercado. Ruth, la dueña de la tienda de la esquina, lo había sorprendido más de una vez tomando notas en un cuaderno sucio, mirando caer la nieve como si estuviera calculando algo que los demás no entendían o no querían entender. «Sabes que nadie sobrevive allí arriba, ¿verdad?», dijo una vez con voz firme y maternal. Él simplemente asintió, como si entendiera, pero irá de todos modos. Ese año, las alertas comenzaron temprano. En noviembre, un patrón meteorológico inusual comenzó a formarse en el estado. En menos de una semana, los expertos predijeron una tormenta con vientos de hasta 90 km/h y una sensación térmica de 40 degrees. Defensa Civil recomendó la evacuación de quienes vivían a más de 1.500 metros de altitud. La carretera principal estaría cerrada indefinidamente. Incluso con las alarmas sonando, el hombre del refugio solo pidió 2 rollos más de lona térmica, algunos paquetes de comida liofilizada y un pequeño bidón de alcohol carburante. El empleado de la gasolinera entregó los artículos sin hacer comentarios. Pero al final de la fila, un viejo conocido le murmuró a otro: «Va a hacer mucho frío ahí arriba. No durará ni 2 días». El otro respondió con una media sonrisa y un tono seco: «Tal vez él quiera eso». Esa misma tarde, la mayoría de los residentes ya se habían marchado a la ciudad. La escuela estaba cerrada. Las iglesias abrieron gimnasios para alojar a las familias. El gobierno instaló refugios de emergencia con calentadores de petróleo. Él, en cambio, subió la pendiente con una pala y un trineo improvisado de madera y cuerda. Solo, sin prisa, como si fuera a construir algo que ya sabía que funcionaría, aunque nadie más creyera en él. En lo alto de la ladera, el viento ya empezaba a cambiar de dirección. Incluso se percibían las señales de la tormenta en el crujido de las ramas, un ruido sordo y prolongado, como si el frío estuviera ensayando su llegada. Caminó despacio. Eligió un lugar menos visible, cerca de una curva natural del terreno, donde la nieve solía acumularse. Allí, empezó a cavar, sin prisas, sino con ritmo. La pala se hundió en la nieve como si cada movimiento hubiera sido decidido con días de antelación. La profundidad del agujero aumentó, y a su alrededor,
La blancura absoluta pareció cerrarse lentamente. Mientras tanto, en las partes bajas de la región, las radios informaron: la Ruta 86 ha sido bloqueada oficialmente. No se permite el acceso hasta nuevo aviso. Escuchaba en silencio, con una pequeña radio guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. Una ligera interferencia siempre interrumpía la transmisión, pero no necesitaba actualizaciones. Sabía lo que se avecinaba. Con el hoyo excavado a una profundidad segura, comenzó a estructurar las paredes interiores. Utilizó ramas delgadas y flexibles, entrelazadas en forma de cúpula. Luego, lo cubrió todo con lona térmica aluminizada, reflectante por dentro. En el exterior, apiló capas de nieve que, contrariamente a la creencia popular, son excelentes aislantes térmicos cuando se compactan. Un refugio para la nieve, sin ventanas, sin puerta visible, solo la entrada de un túnel, inclinado hacia abajo, como una madriguera oculta. En su interior creó una plataforma elevada con trozos de madera y hojas secas, sobre la que colocó un aislante térmico plegado y una especie de saco de dormir improvisado hecho con 2 mantas térmicas y plástico grueso. En la esquina, una pequeña estufa alimentada con alcohol etílico era su única fuente activa de calor. No hizo falta mucho. El calor corporal combinado con el aislamiento sería suficiente. Al tercer día de construcción, la nieve ya llegaba hasta la cintura. Reforzó la entrada con un arco de ramas y una lona doblada que actuaba como cortina de aire. El refugio ahora era completamente invisible a simple vista. En el pueblo de abajo todavía llegaban mensajes por radio. Los residentes de la zona alta de la ciudad no respondieron a las llamadas. Los guardias iniciarán búsquedas aéreas una vez que la tormenta se estabilice. Para ese momento, ya había desaparecido de la vista de la comunidad. Ya nadie sabía si estaba vivo. Ya nadie miraba. Y él, dentro de la estructura sepultada en el silencio blanco, solo oía el sonido de su propio corazón y el crujido lejano de los árboles, quebrándose bajo el peso del hielo. En la mañana del 4.º día, la tormenta había enterrado completamente la entrada exterior del refugio. Dentro, despertó con la tenue luz de un día nublado que se filtraba a través de la fina capa de nieve acumulada sobre la lona. Reinaba un silencio absoluto, ese silencio que solo existe cuando afuera todo está congelado, estático y letal. La pequeña estufa aún estaba caliente, pero el alcohol se había acabado. Sabía que tendría que racionar el combustible restante. La temperatura dentro del refugio oscilaba entre 0 °C y 4 °C. Tolerable, pero nada agradable. Con el cuerpo ligeramente tembloroso, rebuscó en su mochila y sacó 2 sobres de sopa deshidratada. Uno para ese día, el otro para 2 días después. Había elaborado una rutina precisa: comer muy poco, dormir en ciclos cortos, muévete lo menos posible. Pero esa noche, algo salió mal. La condensación del aire caliente en contacto con la lona interior provocó goteos. Pequeñas gotas de agua comenzaron a caer sobre la parte más vulnerable del refugio, el aislamiento térmico. Al despertar en mitad de la noche, sintió la tela húmeda bajo su hombro. Con ese frío la humedad era una sentencia de combustión lenta. Sabía que no podía permitirse dormir mojado. Su calor corporal se agotaría y la hipotermia llegaría sin previo aviso. Con movimientos lentos, desmontó parte del revestimiento lateral y creó una abertura para la ventilación, aunque mínima. Perdió calor en el proceso, pero salvó la estructura. Al día siguiente, el agua potable empezó a escasear. Necesitaba derretir nieve, pero no tenía estufa. Usaba su propio calor corporal para calentar pequeñas porciones en botellas de PET que guardaba contra su pecho, dentro de la ropa. El proceso fue lento, incómodo, pero funcionó. Afuera, soplaban vientos de más de 80 km/h. Árboles enteros fueron arrancados de raíz. La nieve cubrió vehículos y arrastró casas frágiles. Dentro del refugio, el tiempo transcurría de otra manera. Mantenía su mente ocupada con pequeñas tareas. Organiza el espacio. Limpia la entrada. Refuerza las paredes con bloques de hielo. Aunque no tenía con quién hablar, murmuró para sí mismo, como si necesitara recordar que todavía existía. Al 6.º día, la presión atmosférica bajó bruscamente. Se despertó con un ligero dolor de cabeza y el corazón acelerado. Falta de oxígeno.
El refugio estaba demasiado herméticamente cerrado. Fue en ese momento cuando cometió un grave error. Intentó abrir un pequeño agujero en la pared trasera para ventilar, pero cuando perforó la capa exterior, atravesó parte de la nieve estructural. Se produjo un colapso parcial, no total, pero suficiente para arrancar parte de la cubierta lateral y cubrirle la pierna hasta la rodilla. Atrapado, solo, a casi 2 metros de profundidad. Le llevó casi 2 horas liberarse, cavando con las manos y usando una taza de metal como pala improvisada. Cuando finalmente volvió a sentarse, jadeando, se dio cuenta de que su mano izquierda estaba morada. Un extraño entumecimiento comenzó a extenderse por mis dedos. Congelación. No gritó, no lloró. Simplemente cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo y empezó a masajearse la mano con nieve seca, el único método posible para reactivar la circulación. Esa noche no durmió. Se quedó inmóvil, mirando el techo oscuro, escuchando el débil crujido del hielo moviéndose sobre el refugio. Fue solo el comienzo. En las primeras horas del 7º día, la tormenta empezó a perder fuerza, pero el frío no. Los vientos habían amainado, pero la nieve acumulada ya superaba los 3 metros de espesor en algunos puntos. Las autoridades finalmente autorizaron el primer sobrevuelo de los guardabosques sobre la región montañosa. El pueblo seguía sin electricidad. La mayoría de los residentes se habían reubicado temporalmente en albergues comunitarios, excepto una familia, los Mackenzie. Vivían a unos 600 metros del sendero que conducía al refugio improvisado. Se habían negado a evacuar debido a que su hija menor, Emily, padecía bronquitis crónica. Los médicos le habían recomendado que evitara cambios bruscos de entorno. En la mañana del 8º día, una ráfaga de viento seco sacudió la ladera de la montaña. Un enorme pino aplastado por el hielo cayó sobre parte de la casa de Mackenzie. El árbol destruyó el cobertizo de almacenamiento y rompió el gasoducto externo. Sin darse cuenta de la magnitud del daño, el padre intentó reiniciar el sistema manualmente, lo que provocó una pequeña fuga. El olor se extendió por la nieve, pero con el frío extremo, nadie se dio cuenta. Mientras tanto, de vuelta en el refugio, el hombre comenzaba a prepararse para irse. Se le había acabado el agua. Las botellas estaban vacías. La humedad dentro de la estructura aumentaba, y sabía que pronto tendría que elegir, salir, o derrumbarse desde dentro. Con movimientos lentos cavó hacia la superficie, pero cuando llegó a la capa exterior, notó un cambio en la densidad de la nieve. Era demasiado esponjosa, como si algo se hubiera derretido encima, y luego se hubiera congelado nuevamente. Fue inusual. Se detuvo. Olfateó el aire. Un residuo ligero y dulce, distinto de la pureza habitual. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido apagado. 3 tiempos cortos. Pausa. Luego, uno largo. Toc, 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 toc. Silencio. De nuevo. Otra vez. Más débil. Más desesperado. Subió otro metro. Atravesó la superficie con las manos y emergió. La luz del sol caía con fuerza sobre la nieve blanca. El humo era casi imperceptible, pero allí estaba, una columna gris claro, temblando en el aire frío, elevándose desde la dirección opuesta al pueblo. Él no lo dudó. Con la pala a la espalda y los pies doloridos, comenzó a caminar. Se necesitaron casi 25 minutos para localizar la casa Mackenzie. Una de las paredes se había derrumbado. La puerta principal estaba bloqueada por el árbol caído. Afuera, unas huellas al azar indicaban que alguien había intentado cavar con las manos. A un lado, la pequeña ventana de la cocina seguía intacta. Rompió el cristal con el mango de la pala, retiró con cuidado los fragmentos y gritó: ¿Hay alguien ahí? Silencio. 3 pasos más. Otra voz, débil. Aquí, Emily. Está aquí. Era la madre. Estaban atrapados en el 2º piso con la niña envuelta en mantas, temblando. La escalera se había derrumbado. El padre no podía subir. Tenía un tobillo torcido. Entró. Trepó por los escombros. Se apoyó en la pala y construyó un puente improvisado con pedazos del armario roto. Llevó a la niña en brazos hasta la planta baja. Luego a la madre. Finalmente bajó el padre, apenas capaz de caminar. Él no dijo una palabra. Afuera de la casa, ayudó a montar una pequeña tienda de campaña térmica con lo que había en el trineo de la familia. Los cubrió a los 3 con mantas de emergencia.
Solo entonces uno de los padres lo miró con ojos rojos. Pensé que habías desaparecido con la tormenta. Él simplemente miró hacia la cima de la colina y dijo, no, solo estaba callado. En la mañana del 9º día, el cielo parecía despejado, pero el frío no cedía. El rescate de la familia Mackenzie había dejado su marca en el cuerpo del hombre. Sus manos aún estaban sensibles, con fisuras abiertas. Su pie izquierdo estaba hinchado por el esfuerzo de caminar en la nieve profunda. Aún así, se negó a dormir allí. Ayudó a construir un nuevo refugio improvisado para la familia a 50 metros de la casa destruida, y luego se fue. Subió la pendiente lentamente. El viento le cortaba la cara como si fuera cristal. Regresaba a su refugio, o a lo que quedaba de él. Cuando llegó al punto donde debería estar la entrada, sintió un vacío en el estómago. Nada. La ventisca había transformado por completo la superficie. Los puntos de referencia visuales habían desaparecido. La curvatura del terreno era diferente. No había rastro del refugio, ni del túnel. Solo un océano blanco e intacto. Caminó durante casi una hora, marcando el suelo con sus pies, escuchando cada paso, tratando de reconocer el sonido hueco de la estructura bajo la nieve. Nada. Finalmente, se detuvo, cerró los ojos, respiró hondo, y luego con una precisión casi instintiva, hundió la pala en el lugar exacto. Tabla de contenidos. Sonido diferente, más firme, más denso. Cavó con fuerza, con los brazos ardiendo. Con cada capa que retiraba, la temperatura bajaba aún más. Finalmente, atravesó una capa de hielo y vio el destello de la lona aluminizada. Él pensó. El alivio duró solo unos segundos. En cuanto abrió la puerta, el olor a moho y humedad le inundó la cara. Dentro, el refugio estaba parcialmente inundado. La ventilación improvisada había permitido que el calor derritiera la capa superior de nieve. El suelo estaba empapado y la estructura del lado derecho se había derrumbado. El espacio ahora era claustrofóbico, inestable, húmedo y mortal. Él bajó. Él observó en silencio, y luego, empezó de nuevo. No intentó salvar lo que ya estaba perdido. Quitó las partes dañadas, reforzó la cúpula con nieve fresca, y reconstruyó los muros interiores con ramas secas que había escondido cerca. Pero esta vez, hizo algo diferente. Creó 2 salidas. Uno de ellos miraba hacia el este, donde el sol brillaba durante más tiempo. El otro al norte como vía de escape. En el centro, cavó una depresión en el suelo, creó un espacio de ventilación térmica y montó una nueva base para dormir, más alta, más seca y más segura. Esa noche durmió mal. El viento parecía traer voces antiguas como susurros de una época anterior al lenguaje, pero él no tenía miedo. Yo tenía un refugio. El 11º día, el helicóptero de los guardabosques finalmente aterrizó. 2 oficiales caminaron con dificultad hasta el punto donde se había detectado la señal de calor. Se detuvieron frente al túnel, sorprendidos. Uno de los hombres, el más experimentado, susurró. ¿Alguien hizo esto con las manos? Antes de que pudieran discutir, la lona se movió. El hombre se fue, con calma, con los ojos protegidos por unas gafas de sol improvisadas, una taza de metal en la mano, exhalando vapor caliente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó uno de los oficiales. Él simplemente meneó la cabeza. La familia Mackenzie está a 600 metros al sur. La niña necesita atención médica. Nada más. Silencio. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos dio un paso al frente. Tú, ¿cómo sobreviviste aquí arriba? El hombre miró hacia atrás, al refugio semienterrado cubierto de hielo. Luego volvió su mirada hacia los oficiales. Yo estudié. 2 días después del rescate de los Mackenzie, la carretera se reabrió parcialmente a los vehículos de emergencia. Los residentes comenzaron a regresar lentamente a sus hogares, intentando evaluar los daños. Los techos se derrumbaron. Los árboles se derrumbaron. Algunas estructuras más pequeñas desaparecieron bajo la nieve. El pueblo era diferente ahora, más tranquilo. No por la ausencia de ruido, sino por algo más profundo, la vergüenza reprimida. En el mercado local, Ruth, la dueña del puesto, ordenaba los productos en silencio. La radio sonaba suavemente. Ningún cliente comentaba sobre el hombre de la colina, pero sus miradas lo delataban todo. Ellos lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Había sobrevivido.
No solo eso, había salvado a una familia entera, y lo hizo sin pedir nada a cambio, sin discursos, sin explicaciones. En la mañana del 14º día, un hombre entró al mercado. Era alto, con botas gruesas y expresión severa, el mismo que 2 semanas antes se había reído del hombre de la pala que subía por el sendero, llamándolo lunático. Ahora, ella caminó hacia el mostrador con las manos sudorosas. «Ruth, ¿ha vuelto?» Ella simplemente asintió, sin levantar la mirada. El hombre tragó saliva con dificultad. Se quitó el sombrero, lo apretó entre los dedos y se giró hacia la puerta, como si estuviera ensayando un verso, pero luego se rindió. En el sendero que conducía a la ladera, el hielo aún era grueso, pero el camino era más visible. Había cavado de nuevo. Mantuvo el refugio activo incluso después de la tormenta, como si todavía hubiera algo que proteger, o quizás como si ese espacio ahora fuera parte de él. A última hora de la tarde oyó pasos. 2. No tengo prisa. No pesado cuidadosos. Ella se giró y vio al hombre acercándose, con la cabeza gacha y la gorra en la mano. No. Silencio. Escucha. Sé que no quieres hablar, pero mi hija no ha dormido desde aquella noche. Yo tampoco. Romper. Creo que deberíamos darte las gracias. Y si necesitas algo, no respondió de inmediato. Simplemente miró al cielo, como si calculara la hora exacta en que el sol desaparecería tras la cordillera. Luego dijo, la estructura de su casa sigue dañada. Si vuelve a nevar el techo se derrumbará. El hombre asintió sorprendido. Tienes razón. El ingeniero de la ciudad dijo lo mismo. Iré allí mañana temprano con unas tablas de madera. Eso puede reforzarlo. La respuesta llegó sin dudarlo, sin exigir nada, sin vanidad, solo una decisión. ¿En serio? ¿Harías eso? Él no respondió. Simplemente caminó hasta la parte trasera del refugio, recogió un pequeño paquete de leña y se lo entregó al visitante. Era la nueva dinámica. No hacía falta decir nada. El respeto ahora era visible, en el silencio. En las semanas siguientes vinieron otros. El hombre de la ferretería, el joven maestro de la escuela local, el viejo leñador que se había burlado de la excavación del refugio. Nadie se disculpó directamente, pero cada uno a su manera ofreció pequeños gestos. Un paquete de clavos, una manta gruesa, una bolsa que contiene manzanas secas y café. Nadie quería romper el silencio, y él a su vez mantuvo la misma rutina. Él trabajaba, él reparaba cosas, escuchó más de lo que habló, y así, sin necesidad de cambiar quién era, se convirtió en alguien a quien todos llegaron a respetar. En las semanas siguientes, la nieve comenzó a derretirse, se retiraron los árboles caídos, se repararon las casas dañadas. El pueblo volvió a funcionar, pero algo, en el fondo, seguía siendo diferente. La gente se miraba a los ojos con más frecuencia. Las conversaciones en las aceras se hicieron más breves y directas, como si todos hubieran cruzado juntos una frontera invisible. Y en lo alto de la colina, el refugio todavía estaba allí. No lo desarmó, ni siquiera lo reforzó con madera, ni siquiera lo convirtió en una casa. Simplemente siguió adelante, como un hito, solo un recordatorio. De vez en cuando, los niños del pueblo subían allí con sus padres. La mayoría permanecía en silencio ante la entrada enterrada. Algunos simplemente tocaban la lona desgastada, otros hacían preguntas breves. ¿Es aquí donde ha estado todo este tiempo? La respuesta casi siempre era la misma. Un movimiento de cabeza, nada más. Él, a su vez, no cambió su tono ni sus hábitos. Siguió caminando con la misma mochila, deteniéndose para recoger buenas ramas por el camino, yendo al mercado en horas de menor afluencia. A veces dejaba notitas en las puertas de las casas. Cuidado con el techo, hay presión acumulada. Revise el tubo delantero, riesgo de rotura. Él no firmaría. No esperaba una respuesta, pero todo el mundo sabía quién lo había escrito. Ruth, en el mercado, empezó a apartar 2 paquetes extra de sopa cada semana, dejándolos ya envasados. Al pasar, tomaba uno, pagaba en silencio y se iba, sin intercambiar palabra, pero con una complicidad silenciosa, más fuerte que cualquier conversación. El invierno siguiente, cuando las primeras heladas llegaron antes de lo esperado, muchos recordaron la historia del refugio. Algunos, discretamente,
Comenzaron a reforzar sus casas con métodos que él había utilizado. Otros construyeron refugios auxiliares en sus terrenos. No copiaron el modelo, copiaron la actitud: prepararse en silencio, actuar sin ostentación, resistir sin espectáculo. Y así, el hombre que una vez fue objeto de burla, se convirtió en un modelo a seguir, sin decir una palabra. Algunas historias no necesitan ser contadas en voz alta. Permanecen en las marcas dejadas en el suelo, en el silencio entre dos personas que antes se evitaban, y en el refugio bajo la nieve, todavía allí, incluso después de que la tormenta haya pasado. Los que se burlaban ahora miran en silencio, no porque fueron derrotados, pero porque lo entendieron. Él nunca quiso demostrar nada. Él nunca pidió espacio. Él simplemente lo construyó. Sopló el aire cálido por propia voluntad contra el frío absoluto, y se puso de pie. Al final, el refugio no era solo suyo. Se trataba de la idea de resistir, incluso cuando nadie cree que vas a aguantar hasta el amanecer.